hace 2 años que el colectivo de artistas Arte Red, su pueblo natal, el ayuntamiento, con su alcalde, nos brindó todo su apoyo. Realmente no ha sido un camino fácil, llevamos 2 años trabajándolo. Hoy en día nuestro colectivo supera los 250, aquí tenemos una representación de 98 de esos artistas y tener 98 artistas rodeando la obra que tenemos hoy aquí, la obra de Manuel Silvestre Teresa, pues es todo un lujo, no podemos pedir nada más. Yo creo que si alguna vez recordamos momentos en nuestra vida, creo que este será uno de ellos. Una persona que bueno, tiene obras emblemáticas como la Fuente de la Plaza de la Virgen, pero tiene cantidad de obras repartidas por toda la geografía española. Y aparte de escultor, es una persona magnífica, hace falta solamente estar un rato con él para ver la humanidad que se respira a su lado. Y luego tiene otra faceta que a mí me maravilla, que es la de maestro. Creo que la palabra maestro ha perdido un poco del significado que tenía, ha sacado palabras nuevas como licenciados, catedráticos, etc. Pero decir maestro significa lo más grande. Y eso es lo que hoy tenemos aquí, lo más grande. Simplemente agradecérselo porque siempre están ahí a nuestro lado. ¿Cómo no agradecerle al maestro su presencia? No quiero hablar más de él porque realmente otros vendrán que hablarán. Más es imposible. Pero sí que agradecer también al Ayuntamiento de Valencia que, bueno, pues una vez más nos ha permitido estar en este magnífico edificio emblemático de la Patrasana y al Ayuntamiento de Lliria por su colaboración, al Departamento de Bellas Artes. Rodeados también de otros compañeros, de otros profesores, que incluso algunos han sido maestros míos, porque ya, dada la edad del maestro, estamos hablando de varias generaciones. Los homenajes son sinónimos, son formas de dar las gracias. Y si yo creo que hay algo de lo que uno nunca debe quedarse corto es de dar las gracias. Y en este caso, don Manuel hay que darle las gracias repetidamente, por su generosidad, por su entrega, por esa labor de magisterio que ha hecho durante tanto tiempo. Y qué mejor que formalizar esa manera de dar las gracias que con trabajo en la línea de lo que él ha hecho toda su vida, que es la dedicación al arte. Muchos años más como él. Buenas tardes, ilustrísima señora regidora de Cultura del Ayuntamiento de Valencia, País Valento, señor Cueto, don Manuel Silvestre, senyores i senyors, molt bona vesprada a tots. Avui em trobe així en representació de Llíria, la ciutat natal de Silvestre Teresa, a qui el col·lectiu Arte Red dedica esta exposició que avui inaugurem. Abans hem pogut escoltar a un grup del conservatori del nostre municipi que representa també eixa estima i la importància de la cultura musical a la nostra ciutat. Si les bandes són motiu d'orgull per als llirians en el nostre patrimoni cultural, sense dubte, també ho és l'escultor Silvestre Teresa, tot un referent de l'art valencià en l'últim segle i una de les més grans figures artístiques que ha donat la nostra ciutat. Una persona que a més destaca per la seva humanitat, humilitat i proximitat en el tracte personal. Totes aquestes singularitats han fet que don Manuel siga avui un mestre i amic admirat per molts altres artistes que reconeixen la seva extensa trajectòria professional i extraordinari llegat. Un bon exemple d'això és esta exposició que ha organitzat un grup de companys de professió per homenatjar a un excepcional artista a través d'un dels seus temes preferits, la dona. Des de la nostra ciutat també ens sumem a este nou i merescut reconeixement des de la profunda estima que guardem a Silvestre Teresa
fill predilecte de Llíria i fill adoptiu de València. Esta mostra és un motiu de satisfacció per als veïns de Llíria i també per a totes aquelles persones que aprecien la creativitat artística i la llavor dels seus professionals. Per això, desitge felicitar al col·lectiu Arte en Red per promoure aquesta iniciativa, que reafirma el seu compromís amb la cultura i suposa tot un homenatge a un gran artista. Per descomptat, vull agrair a la regidora de Cultura de València la seva disposició a acollir esta mostra i donar difusió al treball d'este col·lectiu artístic i per al que l'Ajuntament de Llíria vol manifestar també tot el seu suport. Res més, moltes gràcies i us dono la paraula. Desde el colectivo de artistas de nuestra red queremos hacerle entrega de una placa conmemorativa. Sí, pero antes de hablar, recibe esta placa como recuerdo de este día pasado aquí. La verdad es dicha. Lo que no hagáis por mí, lo harán por vosotros, porque la obra que hacemos es la representación de nuestra personalidad en vida, porque cuando morimos, lo único que queda de nosotros es la secuencia y la vivencia de nuestra realidad humana en vida. Por lo tanto, yo que poco me queda, porque es natural que así sea, os digo gracias por todo y gracias a los medianos que son los embajadores de la ciudad de la música. Muchas gracias a todos.
ahora sí, Calla. después de estas notas, vamos a ver la... Vamos por aquí. Bueno, nos podemos acercar. Pensé que la conec jo també, eh? Bona vesprada. Vamos a ver. Nets, cosins, nebots, parents...